Buenas tardes a los hermanos, amigos, la Iglesia de Cristo, las familias que nos ven a través de nuestro canal, en las redes sociales. Damos gracias a Dios, a este Dios maravilloso, nuestro amado y buen Señor, que su amor es inagotable, su paciencia es infinita, es eterna, que nos espera y aún nos espera para que nosotros podamos llegar a entender y a comprender el propósito eterno de Dios para cada uno de nosotros, para su iglesia, para cada familia. Eh, Seguimos compartiendo y lo que hemos estado enseñando este último tiempo sobre el quebrantamiento, basado en el libro de Primera de Samuel, en la historia de esta familia, de este profeta Elí, con sus hijos, que es una historia muy triste, muy triste. Y la situación que ellos vivieron por no ser estorbados por su padre, por no ser disciplinados por su padre, está azotando hoy también. Esa misma historia se vuelve a repetir en la sociedad en que vivimos y lo más triste, familias de la Iglesia de Cristo. Tanto el pueblo de Israel como la Iglesia del Señor tenemos la misma palabra. Por eso es que las Escrituras, que es la palabra absoluta de Dios, está compuesta por tres factores fundamentales, que son los mandatos de Dios, los decretos de Dios y las ordenanzas de Dios. Y es lo mismo, o sea, el pueblo de Israel siempre lo ha sabido y lo sabe. La iglesia de Cristo siempre lo ha sabido y aún lo sabe. Lo que está compuesta la palabra del Señor por estos tres factores que son importantísimos. ¿Qué es un mandato o un mandamiento? Es una orden dada por un superior a sus subordinados. Es una orden dada por Dios. Por eso siempre cuando leo la Escritura, recuerdo de inmediato las palabras del Señor. Le dice a sus discípulos, a estos hombres escogidos por Dios, a sus 12 apóstoles, ustedes serán mis amigos si hacen lo que yo les mando. Ustedes son mis subordinados y yo soy la autoridad. En otras palabras, Jesús se lo quiso dar a entender y que de una u otra manera siempre el Señor nos da a entender que Él es nuestra autoridad suprema. ¿Qué es un decreto? Es una decisión, es un principio establecido. Dios ha establecido una palabra para aquellos que han sido ejercitados en ellas, aquellos que han creído a la palabra. Y por último, ¿qué es una ordenanza? Es un conjunto de mandatos, de mandamientos que se dan para el funcionamiento de una ciudad o de una comunidad, en este caso, para que la iglesia funcione. La iglesia es un cuerpo vivo. El cuerpo de Cristo es un cuerpo vivo. Por lo tanto, debemos tener muy presente cada familia y sus generaciones, lo que las Escrituras nos demandan.
y lo que en ellas está establecido. Entonces, por eso que anoche nos estábamos quebrantados en la oración con Angélica y el Señor nos hablaba. ¿Por qué usamos para no sola y únicamente, generalmente para nuestro propio beneficio, el beneficio de los que están a nuestro alrededor, los que amamos? Señor, cuando estamos afligidos, Señor, para ti todo es posible, ¿o no? Cuando estamos en angustia, Señor, para ti todo es posible. Cuando estamos en necesidad de cualquier índole, Señor, para ti todo es posible. Pero hemos ido a la presencia del Señor, Señor, yo quiero ser un hombre de oración, no puedo, pero para ti todo es posible. Señor, quiero ser un hombre que viva en santidad y en obediencia a ti. Para mí se hace difícil, complicado, pero para ti todo es posible. Amén. Entonces, como le decía, todo es posible para Dios. Todo. Y lo más importante que es posible que nosotros seamos verdaderos discípulos del Señor. Discípulos genuinos. Discípulos que amemos de tal manera al Señor que Él sea la mayor prioridad y el número uno en nuestra escala de valores, como las Escrituras nos demandan, mandatos, decretos y ordenanzas, como el Señor nos encargó para que las enseñáramos. A mí se me encargó para enseñarles a ustedes, pero a ustedes también como padres se les ha encargado estos mandatos, estos mandamientos, estos decretos y ordenanzas para enseñarlas, como dice la Escritura número uno. Tú, papá, mamá, tú, pastor, líder, etcétera, llámese como se llame. Tú, tus hijos, dice la Escritura, tus nietos, teman al Señor, su Dios, durante toda la vida. Por eso que el apóstol escribe a la iglesia de Corinto que sirvamos al Señor con temor y con temblor. Bendito sea Dios. Y eso es posible para Dios. Todas las cosas son posibles para Dios. Pero Él no se refería cuando le dice a los discípulos sobre la historia del rico que vino a Cristo, sino el que se refería que todo lo que tenga relación con Dios, de amarle, de servirle, es posible. Es posible. Por eso todos estos hombres de las Escrituras, hombres santos, hombres apartados de todo, porque llegaron a entender y a comprender que para Dios era posible de amarle, de servirle, de entregarse totalmente a Él. Número dos, le dice al líder, le dice a aquel que enseña, le dice al papá, a la mamá, escucha con atención, pueblo, escucha con atención, iglesia, y asegúrate de obedecer. Entonces sale, no hay mayor relato bíblico que es una de las cosas que más me emociona, el capítulo 6 de Deuteronomio. Todo el capítulo 6 habla de cómo nosotros debemos servir a Dios, disciplinar a los hijos. Elí lo sabía. ¿Cuántos padres lo saben? Me estoy refiriendo a los padres cristianos.
para que los hijos sirvan al Señor con temor y con temblor todos los días de su vida. Por eso que dice a los padres, asegúrate de obedecer a los sacerdotes de la casa. Me están escuchando los sacerdotes y los que me van a ver también. Su mayor seguridad es que usted obedezca a Dios. Tercero, escucha Israel, escucha Iglesia del Señor. El Señor es nuestro Dios, solamente Él. Ámalo con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. ¿Quiere que le repita? El Señor que tenemos es uno solo, no dos, porque el Padre y el Hijo son uno. Ámalo con todo tu corazón y que usted pueda digerir de tal manera esto y pueda entender lo que es amar a Dios. Por eso mis oraciones, en la mañana yo le digo al Señor, Señor, te amo, pero ayúdame, enséñame a amarte como tú realmente quieres que te ame. Con todo el corazón, con toda el alma y con todas tus fuerzas. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Número 4. Nuevamente a los sacerdotes de la casa. Tú primeramente debes comprometerte con todo tu ser a cumplir. A cumplir. No se puede. No si tienes ganas. No si te levantaste con ánimo, sin ánimo. A cumplir cada uno de estos mandamientos, los cuales te he entregado. Bendito sea Dios. Quiero volver a decirles el número 4, el punto número 4 que habla, yo lo dividí en 7 puntos importantes. Tú primeramente, tú debes comprometerte para que los demás se comprometan, porque queremos a veces que todos se comprometan. Es como una expresión muy folclórica que quizás algunos jóvenes no se la saben, pero hay una expresión muy folclórica, muy antigua. Muchos son como el Capitán Araya, que a todos se embarca, a todos, los mete a todos los que pueda, pero él se queda ahí en la playa. Tú debes comprometerte con todo tu ser a cumplir cada uno de estos mandamientos que Dios te ha entregado en la palabra. Porque si no lees la palabra, la ignoras y no sabes lo que hay que hacer. Porque si no comes de la palabra todos los días, no tienes idea qué hacer. Si no eres instruido en ella, en las escrituras, con claridad y que te expliquen bien la palabra de Dios, no vas a saber qué hacer. Y tienes que invitar a los hermanos de Berea que cuando oyeron a Pablo, no se olviden que ellos, llegando a casa, por su, por su hambre y por salir, hay una expresión muy común, por si las dudas, ¿has escuchado esa expresión? Escudriñaban a ver si realmente Pablo les decía la verdad.
Bendito sea Dios. Bendito sea Dios por su palabra, que ha edificado tanto mi vida, tanto. Es increíble lo que puede provocar la palabra en nuestros corazones cuando la buscamos. Recuerdo las palabras del profeta Jeremías. En el capítulo 16, dice, cuando descubrí tus palabras, me las devoré. Cuando creo que esa palabra es capaz de ayudarme a superar todos mis conflictos interiores. No hablo de los conflictos domésticos porque siempre le he enseñado a mi familia y a todos los que Dios me permite enseñarles. Todo lo de este mundo es añadido por Dios, sino los conflictos interiores. Y de eso Dios quiere, que son conflictos que tú tienes interiormente, de que te cuesta buscar a Dios, que te cuesta estar quebrantado y que te ha llevado una vida de tibieza, una vida de relajo, como le pasó al profeta Elí, y que ayer compartía con Angelita, después de 150 años que él murió, aún su descendencia después de 150 años fue arrastrada por la misma raíz de iniquidad. Bendito sea Dios porque Él ha tenido compasión de nosotros y Él quiere que tú y cada uno de nosotros no seamos personas mediocres, personas sentimentales espiritualmente hablando, sino personas que nos comprometamos con Dios. Bendito sea su nombre. Nos comprometamos verdaderamente con Dios. ¿Sabe por qué? Le digo, comprométase, porque en los días posteriores le va a ser más. Si hoy le hace complicado, va a llegar un día que va a ser imposible que usted se comprometa con Dios, porque va a estar tan asido de este mundo, tan agarrado de este mundo, de las costumbres de este mundo, que va a ser imposible. Es por eso que le vuelvo a recordar las palabras del centurión. Dígale al Señor, yo creo, pero ayuda mi incredulidad, Señor. Me cuesta, pero ayúdame. Ayúdame, Señor. Derrame su alma delante del Señor. Derrame su vida delante de Dios. Y sin duda, se lo digo con experiencia personal, Dios le va a escuchar y va a derramar su espíritu sobre usted de tal manera que su vida cambiará en 180 grados como nunca usted lo haya vivido y experimentado. Bendito sea su nombre. Bendito sea su nombre. No hay mayor experiencia. No hay mayor experiencia. Es que Cristo te visite. Cuando me visitó hace casi ya medio siglo. Amén. Amén. No hay mayor experiencia. No hay mayor. Es incomparable a todos los logros que usted o yo podamos tener acá. En este mundo. Podemos tener éxito en nuestro trabajo. Ser exitoso en muchas áreas de nuestra vida, pero si no tenemos la experiencia profunda con el Señor, lo otro no tiene ningún valor. Por eso este hombre tan grande que Dios levantó, como el apóstol Pablo, era un hombre culto, ¿sabe usted? Era un hombre que sabía idiomas, era un hombre de un estatus social alto, de acuerdo a la historia. Sus padres tenían mucho dinero y él también después trabajó hasta sus últimos días.
Y él dijo, todo lo que tengo, toda la sabiduría que pueda tener de este mundo, la tengo como basura. ¿Sabe llegar a expresar eso un hombre? La tengo como basura. Cuando nosotros no tenemos. Cuando usted y yo no llegamos a tener esa experiencia con el Señor, las cosas de este mundo son más importantes que Dios para usted. Como se lo dijo este profeta que apareció una sola vez para llevar esta palabra a Elí. Le dijo, Jehová dijo, tus hijos, Omni y Fine, fueron más importantes que yo. Yo amo a mis hijos, a mis nietos, los adoro, pero para mí no hay nada más importante en esta vida que el Señor. Bendito sea Dios. Él es lo primero para mi vida. No olvidemos, número 4, debes tú primeramente comprometerte. Número 5, papás, le dicen los papás a los sacerdotes de la casa, tú debes repetírselo a tus hijos, la palabra, los mandatos, que son los mandamientos, los decretos, que son los principios establecidos por Dios, y las ordenanzas, que son el conjunto de todos los mandamientos del Señor. Debes repetírselo a tus hijos una y otra vez. Una y otra vez. Por eso hay padres que sufren, porque sus hijos no quieren saber nada del Evangelio. Y otros que, aún estando en la congregación, viven una doble vida. Tú debes repetirles una y otra vez. Y hablar con ellos cuando, en tus conversaciones, cuando se estén en casa. A veces en las casas o en las reuniones familiares se habla de puras cosas triviales, de cosas livianas de este mundo. ¿Y sabe lo que nos manda la palabra? Que debemos hablar unos con otros con himnos. Alabado sea Dios. Con himnos y alabanza, con salmos. Eso significa que usted esté cantando acá. No, que cuando está refiriéndose a eso el apóstol Pablo, es que hablemos de la palabra, cuando estés en casa y en tus conversaciones. Yo siempre cuando tengo la oportunidad de ir a buscar a mis nietos o ir a dejarlos, lo único que hablo con la palabra con ellos. Ellos dirán, mi abuelito lo único que sabe, que es lo más hermoso que tengo. Bendito sea Dios. Y entonces cuando vayan a dejar a sus hijos, hable con ellos de la palabra. Cuando vayas por el camino y cuando te acuestes o cuando te levantes, nunca, nunca permita que su hijo se vaya a la cama así que imponga las manos usted sobre él. Y cuando sale de casa, cuando lo deja en el colegio o en el jardín, bendito sea su nombre. Número 6, átalos. Lo que no hizo Eli. Qué triste para ese hombre de 98 años. Morir de una forma tan trágica. Había engordado tanto, dice la Escritura, físicamente por su negligencia, por su comodidad, que cuando oyó que sus hijos habían muerto por el juicio de Dios, cayó y se desnucó. Y ya no podía hacer nada por sus hijos. No espere usted ese tiempo, no puede hacer nada por sus hijos. Se lo pido en el nombre del Señor. No espere que un día que llegue y no pueda hacer nada.
Hágalo ahora, hágalo ahora. Repítale la palabra, repréndalos, disciplínalos en el amor del Señor, en el temor del Señor, como dice la Escritura en el capítulo 6 de Efesios. Padres, criad a vuestros hijos en el temor del Señor. Amén. Átalos, se lo vuelvo a reiterar, a tus manos, llévalo sobre tu frente. Es decir, que usted, papá, que usted, siervo de Dios, que usted, hermano, que camine erguido y que en su frente brille con la palabra de Dios. Que sea un recordatorio. Dice textualmente que lleve como la palabra de Dios como un recordatorio, que usted la recuerde, recuerde cada palabra que ha escuchado por tantos años, recuérdela, escríbelas en los marcos de la entrada de su casa y sobre las puertas de la ciudad. Escriba la palabra. ¿Y dónde se escribe la palabra? ¿Qué dijo el profeta Ezequiel y el profeta Jeremías puntualmente? Que en el nuevo pacto, porque las primeras leyes fueron escritas en piedra, pero dice la Escritura, y eso es lo más hermoso, bendito sea su nombre, pero en el nuevo pacto yo la escribiré en las tablas de vuestro corazón y en sus mentes, para que las recordemos, para que estén permanentemente con nosotros. Esa palabra que nos edifica, esa palabra que nos hace ser mejores hijos, esa palabra que nos hace ser mejores padres, esa palabra que nos hace mejores hermanos, mejores trabajadores, mejores hijos de Dios. Esa palabra que nos lleva a decirle a Dios, Señor, es posible para ti. ¿Cómo no voy a decirlo yo? De lo que Dios hizo en mi vida. De cambiar el transcurso de mi vida de una manera increíble. Él lo hizo posible. De ser una nueva persona. Una nueva persona. Era un harapo. Un verdadero estropajo en todos los sentidos de la vida. Pero para él fue posible cambiar mi vida. Por eso yo le digo que cuando usted recuerda la palabra, porque debe ser un recordatorio para usted, para que pueda usted tener toda la autoridad, tener toda la autoridad para ministrar a su familia. Pero si usted está preocupado de las cosas de este mundo, de la inmundicia de este mundo, porque lo denuncio con con toda claridad, esos reality de la televisión y de todos los canales son en inmundicia que han entrado en los hogares cristianos. Oh Dios, ciérrele la puerta a las tinieblas, porque hoy están arrastrando a cientos y miles de familias jóvenes, adolescentes. Y los padres muchas veces se preguntan qué le estará pasando a mi hijo, porque usted abre la puerta, porque usted, papá y mamá, son los centinelas que Dios ha levantado para que usted vigile los muros, sea un vigilante en los muros de su casa. Cuando estoy hablando de la casa, no estoy hablando previamente tal de lo físico, de lo tangible. Estoy hablando de esa casa que Dios ha establecido, con un sacerdote que debe tener una palabra todos los días,
todos los días. Ese sacerdote que debe tener una intercesión cada mañana, cada mañana. Déjese de hacer cosas triviales de este mundo. Busque a Dios. Busque a Dios y permanezca quebrantado, porque mañana puede ser tarde, hermano querido. Porque usted, si sigue así, también va a decir como la iglesia de Odisea: no tengo necesidad de nada. Busque a Dios. Búsquelo. Quebrántese delante del Señor. Cuando ande por la calle, cante al Señor. Cuando esté en su taller, como yo estoy todos los días, o en cualquier lugar que voy, bendigo el nombre del Señor. Me acuerdo de alguien y oro por él. Bendito sea su nombre. Tenga esa experiencia con el Señor. Téngala. No importa lo que haya pasado en el pasado, pero Dios es amplio en misericordia, que nos dice por el profeta Isaías, que es uno de esos pasajes que le quedó grabado toda la vida a mi esposa. Capítulo 41, versículo 10. No temas ni desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerza. Siempre te ayudaré. Siempre te ayudaré. Siempre. Y te sustentaré con la diestra de mi justicia. Hasta el día de hoy, a este viejito, y ya tengo casi 65 años, y a mi esposa, que es una doncella, jamás Dios los ha dejado. Y no estoy hablando solo y únicamente de lo doméstico, porque para mí eso no tiene tanta importancia, sino de su presencia, de su presencia. Y digo con esto, termino, amado, como le dijo Moisés a Jehová Dios: no iremos a ningún lado, si tú no vas con nosotros. Dígale así al Señor. Amén y amén. Amén.